aéreas iraquíes y las defensas aéreas iraquíes. Para conseguir esa superioridad, los aliados debían hacer tres cosas: neutralizar la red de defensa aérea iraquí, destruir su fuerza aérea y eliminar tanto sus misiles tierra-aire como su artillería antiaérea. Saddam Hussein había organizado un sistema de control de primera categoría y un sistema de defensa aérea que era muy redundante, muy complejo y muy difícil de desmontar. El sistema de defensa aéreo iraquí se componía de un muy buen sistema de radares. Estaban interconectados entre ellos. Podían trabajar independientemente o podían trabajar todos juntos. Si uno no funcionaba, los demás podían sustituirlo. Inteligencia había revelado que había al menos 5 centros de operaciones de sector o SOC. Uno en Bagdad, 3 por todo Irak y otro en Kuwait. Cada SOC estaba conectado a varios centros de operaciones interceptores o IOC. Cada IOC se comunicaba con varios puestos de radares de aviso. Todo ese conjunto componía el sistema de control de Irak, utilizado como defensa tanto del país como de las fuerzas iraquíes destinadas en Kuwait. Los ataques contra el sistema de defensa aéreo iraquí empezaron el 17 de enero, la primera noche de la guerra. La misión de destruir los radares de aviso iraquíes recayó sobre el F-4G Wild Whistle, un avión de doble motor de la época de Vietnam que recogía las emisiones electrónicas de radar desde las confiadas posiciones iraquíes. Con esas emisiones como objetivo, el Whistle lanzaba a los radares misiles antirradiación de alta velocidad o HARM. El misil HARM, de más de 4 metros de longitud y con un peso de casi 400 kilos, podía alcanzar un radar a 130 kilómetros de distancia a una velocidad de más de 1.200 kilómetros por hora. No solo destruyó varias instalaciones iraquíes, sino que además obligaba a las defensas de Irak a no poner en funcionamiento sus radares por miedo a ser atacados con esos misiles. Durante los primeros ataques, los F-117 utilizaron los sistemas de precisión para bombardear los centros de operaciones de la red de defensa aérea de Saddam. Tras los stealths llegaron los misiles Tomahawk, cuyos objetivos eran las plantas eléctricas de Bagdad y sus alrededores, bloqueando los ordenadores de los SOC y cortando la comunicación entre los puestos iraquíes y los 5 centros de mando. Creo que el acontecimiento clave fue que empezamos a destruir el sistema de defensa aéreo integrado iraquí. Esa fue la auténtica clave. El éxito de toda la campaña dependía del buen resultado de esta misión específica. Al amanecer del día 17, la red integrada de defensa aérea iraquí había quedado totalmente interrumpida. Con su centro de control neutralizado, gran parte de las fuerzas aéreas iraquíes pasaron las primeras 24 horas en tierra. Estaban en inferioridad numérica y en inferioridad armamentística. No podían competir con nosotros. A no ser que fuese una misión suicida, no tenía sentido alguno despegar de las bases. Durante los siguientes días de la guerra, los pilotos iraquíes que se atrevieron a despegar se encontraron con patrullas aéreas de combate de cazas estadounidenses como los F-14 de la Marina. Famoso por la película Top Gun, el F-14 Tomcat era un avión supersónico de doble motor diseñado para atacar y destruir aparatos enemigos. Con posición variable de las alas, podía cambiar de una posición abierta, con unos 20 metros de envergadura, a una posición cerrada hacia atrás, con tan solo 11 metros, dándole al avión una gran capacidad de maniobra. Es un avión muy fácil de maniobrar. Tiene una posición variable de las alas, lo que le permite volar rápido cuando están desplegadas hacia atrás o despacio con las alas hacia adelante. Y tienes que poder volar tanto rápido como despacio y hacer giros cerrados para colocarte en posición de disparar al objetivo o librarte de los proyectiles que te disparen a ti. Con un radar avanzado llamado AWG-9, el Tomcat podía seguir 24 objetivos diferentes al mismo tiempo y disparar hasta 6 misiles a 6 objetivos distintos simultáneamente. Si los aviones iraquíes hubiesen despegado y hubiesen intentado luchar contra los Tomcat, probablemente los habrían destruido antes de entrar en su zona. Otro caza estadounidense que patrullaba el cielo de Irak era el Air Force F-15 Eagle, considerado el mejor caza del mundo.
Con su gran aceleración y su relativamente pequeña envergadura, 13 metros, el F-15 podía girar bruscamente a alta velocidad mientras perseguía un avión enemigo. Al final de la primera semana, era evidente que los aviones iraquíes no podían compararse con los F-14 y los F-15. Cuando la Fuerza Aérea iraquí atacaba nuestros aviones, perdía. El tiempo medio desde el despegue de un caza iraquí hasta que le derribaban era de 4 minutos y medio. 3, 2, impacto. Le hemos alcanzado. El sistema de aviso iraquí ha fallado totalmente y sorprendemos a sus aviones cuando los atacamos. El control aéreo de los aviones aliados era el E-3 Sentry o AWACS. El E-3 era un Boeing 707 repleto de aparatos electrónicos y radares, con una cúpula de sensores rotatoria de 9 metros. Aquí el E-3. Esto es bastante bonito. Va a ser peligroso porque hay un montón de aviones en la zona. En el interior tiene un radar y sofisticados aparatos de comunicación. Podía controlar todos los aviones que se hallaban en el aire. Es impresionante porque a veces había 300 o 400 aviones o incluso más. Como muy pocos cazas iraquíes habían elegido luchar, los comandantes estadounidenses los perseguían en tierra. El 23 de enero, séptimo día de la Operación Tormenta del Desierto, concentraron sus ataques sobre los búnkeres de aviones, pistas de despegue y bases aéreas iraquíes. Los Tornado británicos, los principales aviones de ataque de la Royal Air Force, recibieron la difícil misión de desafiar los misiles tierra-aire y las baterías antiaéreas para bombardear las bases aéreas iraquíes. Utilizaron tácticas que se habían desarrollado para ser usadas contra los soviéticos en una guerra en Europa, tácticas de bajo nivel, en las que se acercaban muy rápido volando muy bajo y lanzaban las bombas. Los iraquíes disparaban una cortina de fuego y ellos la cruzaban. Durante la primera semana, el fuego terrestre iraquí derribó 4 Tornados, el 25% de las pérdidas de aviones aliados durante toda la guerra. Para ayudar a los Tornados estaban los enormes bombarderos B-52 que cubrieron las bases aéreas iraquíes con toneladas de bombas convencionales. Los B-52 de 50 metros de largo podían llevar hasta 30.000 kilos de bombas, minas y misiles en un solo vuelo. Eso fue particularmente eficaz para inutilizar las bases aéreas iraquíes y para ayudar a los aliados a lograr la superioridad aérea. Los ataques sobre las bases de Irak obligaron a muchos pilotos iraquíes a despegar para escapar de los bombardeos. El capitán de marina Mark Clemente descubrió rápidamente que no tenían intención de luchar. Tenía unos 15 aviones en mi radar. Teníamos todos los misiles preparados. Estaba totalmente seguro de que tendría que dispararle a alguien en 30 o 60 segundos. Cuando nos acercamos al objetivo, todos los aviones iraquíes se dirigieron hacia el norte, escapando de su campo aéreo. Y si lo pienso ahora, creo que tenía sentido porque había muchas bombas cayendo en ese lugar y no era una imagen agradable. La mayor parte de los aviones iraquíes se dirigieron a Irán. El 25 de enero, noveno día de la Operación Tormenta del Desierto y apenas 3 días después de que empezara la destrucción de los búnkers, más de 20 de los mejores cazas iraquíes huyeron a la relativa seguridad de las pistas de aterrizaje iraníes. Al final de la guerra serían 140 en total. Saddam Hussein sabía que la guerra no duraría siempre y que no tenía sentido perder esos aviones si no era necesario, ya que de todas formas no iban a conseguir nada. Los ataques contra el sistema de defensa iraquí continuarían hasta el final de la guerra, pero los comandantes estadounidenses estaban tan seguros que proclamaron la superioridad aérea aliada sobre Irak al final de la segunda semana. Saddam Hussein respondió a los bombardeos iniciales de la Operación Tormenta del Desierto disparando primitivos misiles llamados Scud contra Israel y Arabia Saudí desde el segundo día de la guerra. Diseñados por la Unión Soviética durante la década de los 60, los Scud tenían un alcance limitado y carecían de sistemas de guía electrónicos. Eran más un instrumento de terror que un arma militar eficaz. Era la única arma que poseía Saddam que podía vencer a la coalición. ¿Cómo esperaba vencerla? Disparando tantos misiles como pudiera contra Israel, para intentar así que los israelíes entraran en la guerra.
Saddam pensó que si Israel se unía a los aliados, el resto de naciones árabes abandonaría la coalición para no luchar junto a Israel. Así que desde el principio de la operación, destruir los Scud se convirtió en uno de los principales objetivos militares aliados y fue uno de los retos más difíciles para los estrategas aéreos de Riad. Además, soportaban la presión de saber que Saddam podía cargar sus Scud con agentes químicos. Había una gran inquietud, porque los Scud podían ser cargados con armas químicas. Saddam había usado estas armas químicas contra los rebeldes en su país. Había destruido un pueblo en la década de los 80 mediante un ataque químico. Nadie tenía dudas en Tel Aviv, en Washington o en cualquier otro lugar de que Saddam tenía ese as en la manga. Cuando los primeros Scud o centros de operaciones de sector o SOC, uno en Bagdad, 3 por todo Irak y otro en Kuwait. Cada SOC estaba conectado a varios centros de operaciones interceptores o IOC. Cada IOC se comunicaba con varios puestos de radares de aviso. Todo ese conjunto componía el sistema de control de Irak, utilizado como defensa tanto del país como de las fuerzas iraquíes destinadas en Kuwait. Los ataques contra el sistema de defensa aéreo iraquí empezaron el 17 de enero, la primera noche de la guerra. La misión de destruir los radares de aviso iraquíes recayó sobre el F-4G Wild Whistle, una aéreas iraquíes y las defensas aéreas iraquíes. Para conseguir esa superioridad, los aliados debían hacer 3 cosas: neutralizar la red de defensa aérea iraquí, destruir su fuerza aérea y eliminar tanto sus misiles tierra-aire como su artillería antiaérea. Saddam Hussein había organizado un sistema de control de primera categoría, Avión de doble motor de la época de Vietnam, que recogía las emisiones electrónicas de radar desde las confiadas posiciones iraquíes. Con esas emisiones como objetivo, el Wessel lanzaba a los radares misiles antirradiación de alta velocidad o HARM. El misil HARM, de más de 4 metros de longitud y con un peso de casi 400 kilos, podía alcanzar un radar y un sistema de defensa aérea que era muy redundante, muy complejo y muy difícil de desmontar. El sistema de defensa aéreo iraquí se componía de un muy buen sistema de radares. Estaban interconectados entre ellos. Podían trabajar independientemente o podían trabajar todos juntos. Si uno no funcionaba, los demás podían sustituirlo. Inteligencia había revelado que había al menos 5